Buenas noches y gracias por estar aquí en este evento que está enmarcado dentro de los actos del Día de la Bandera Nacional en su 47 aniversario y como complemento a las manifestaciones simultáneas programadas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La Comisión 22 de Octubre es la que organiza, como digo, este evento. Yo he sido invitado a esta mesa redonda, entiendo, en calidad de profesional de la comunicación y no por mi trayectoria publicada sobre el asunto que hoy se aborda aquí, que es nula, o casi. Entonces, agradecer el ejercicio de pluralidad de la organización del evento por permitir que modere esta mesa. Solo puedo decir que los medios de comunicación deben abordar el asunto que hoy se trata aquí y hacerlo con rigor y seriedad, que es algo que creo que hoy en día no se hace en los medios de comunicación de Canarias, o al menos así lo veo. Yo siempre, déjeme robarle solamente 20 segundos, siempre he intentado intento mantener una posición de neutralidad con los asuntos que abordo de alguna forma como periodista. Y soy muy exigente en eso, excepto en una cuestión, y algunos de los que están aquí pues ya lo saben, y es en cómo Canarias desaprovecha su ubicación geográfica, que no es ni buena ni mala, sino es la que es y es la que va a ser siempre. Por eso hace ya 2 años un grupo de periodistas de distinta espectro ideológico, podríamos decir, decidimos fundar un periódico especializado en África, que se llama ginginvalley.com, en el que ahora mismo trabajan 18 periodistas, de los que 12 están en el continente africano, y que se puede leer en español, inglés y francés, porque Canarias tiene una vocación internacionalista, y así lo consideramos. Y eso es lo único que me he comprometido y no he sido neutral, en que creemos en Gingimbali Valley que Canarias debe mirar mucho más hacia África. Dicho esto y presentado, el asunto que va a abordar esta mesa redonda es el independentismo canario en el siglo XXI. Nos acompaña David Hernández. David es abogado y máster en comercio exterior y expresidente de Jóvenes de Nueva Canarias. Jorge Dorta, economista financiero, máster en mercados financieros por el IEB y titulación internacional en gestión de inversiones alternativas y capital riesgo, autor también del libro Canarias con futuro. También está Carlos Talavera, graduado social y asesor fiscal, y Cosme Suárez, abogado y es miembro del Comité Nacional de FREPIC. El formato que va a tener esta mesa redonda es un formato, digamos, un tanto novedoso. La organización ha planteado 9 preguntas que cada uno de ellos irá respondiendo en un breve espacio de tiempo. Le pido brevedad a las 4 personas que nos acompañan para que dé tiempo luego a un coloquio entre todos los asistentes, que creo que también puede ser enriquecedor. Y empezando de izquierda a derecha, si les parece, por empezar por la izquierda, con la primera pregunta le voy a preguntar a David, ¿cuáles son, en su opinión, los principales problemas actuales de la sociedad canaria? Gracias. Seré muy breve, espero. Y la verdad es que principales problemas de la sociedad canaria son los mismos de cualquier sociedad. Inicialmente, toda sociedad tiene los mismos problemas. En sus más básicos aspectos vemos claramente el paro existe en todo el planeta, pero el problema es cómo tratamos esos problemas. Y el principal problema real de Canarias no son los síntomas, sino las no soluciones que se aplican. Porque si tenemos en cuenta, por un ejemplo muy sencillo, que el banco pesquero que tenemos al lado da el 30% del PIB a un país que tenemos al lado y a nosotros nos da 3 chalanas, 3 chalupas, donde pescan 15 personas, en comparación, nosotros sí tenemos paro, ellos también tienen paro. La diferencia es que ellos pueden utilizar los recursos que tenemos todos y a nosotros se nos impide. Porque si entendiésemos que es una cuestión de Estado, los estados que tenemos a nuestro alrededor, políticamente hablando, sí podrían tener el mismo problema, pero no lo tienen. Porque sí pueden pescar, por ejemplo, noruegos en un banco que no tiene nada que ver con Noruega. Y esa es la breve intervención. Sí tenemos los mismos problemas en todo el planeta. En Canarias agravados por motivos muy concretos, pero fácilmente controlables. La diferencia es que no podemos aplicar ninguna medida que conocemos, que sabemos cómo emplear, porque por motivos políticos, sencillamente, no se nos permite.
Jorge, te traslado la misma pregunta. ¿Cuáles, en tu opinión, los principales problemas que tiene la sociedad canaria como tal? Hola, buenas noches. Yo creo que la sociedad canaria tiene múltiples problemas. Tenemos el problema del paro, tenemos desigualdades sociales, tenemos desequilibrios económicos y ecológicos, tenemos problemas en educación, tenemos corrupción, tenemos múltiples problemas. Pero si tratásemos de sintetizar todo ello en un solo concepto, yo lo sintetizaría en una falta de liderazgo a todos los niveles. Tenemos una falta de liderazgo en el sector público, tenemos una falta de liderazgo en el sector empresarial, en el sector privado, y tenemos también una falta de liderazgo en la sociedad civil. ¿Qué entiendo yo por el liderazgo? Bueno, pues a mí cuando me explicaron lo que los americanos entendían por el liderazgo, me olvidé de todos los libros y tiré todos los libros que tenía al respecto en ese momento. Liderazgo es simplemente la capacidad de promover y gestionar los cambios, punto. Cuando hablamos de innovación, hablamos de cambiar cosas. Si una sociedad no innova, es una sociedad que no tiene liderazgo, porque innovación es cambio y cambio es liderazgo. O para que se genere el cambio hace falta liderazgo. ¿Y por qué no hay ese liderazgo en la sociedad canaria? Pues ahí ya no nos tenemos que centrar en factores puramente económicos o sociológicos, ahí ya tenemos que ir a factores de antropología social, ¿no? Ahí tenemos que ir a factores de cuál es el efecto que han tenido 600 años de colonialismo en nuestro sistema de valores y en nuestro sistema de creencias, ¿no? Y el gran reto que creo yo tiene la sociedad canaria en los próximos años es cambiar. Carlos, te traslado la misma pregunta. Ahora se oye. Bien, yo tengo que plantear lo siguiente. Yo creo que si queremos hacer un análisis de los problemas actuales de la sociedad canaria, evidentemente hay que hacer referencia a la historia. O sea, tenemos pues un poco más de 500 años de historia en el sentido, digamos, estricto de la palabra, historia escrita, etcétera, etcétera, aunque haya por detrás ya muchos más. Pero eso evidentemente nos afecta a la situación colonial, nos afecta la dependencia, el modelo económico que nos imponen, pero, y por supuesto, todos los problemas que ahora mismo tiene la sociedad canaria, que como comentaba el compañero, pues son casi comunes a otras sociedades, aquí agravados por esa situación de dependencia. Pero a mí lo que más me preocupa es que hay un problema ahora mismo en la sociedad canaria, que es la falta de capacidad de la propia sociedad canaria, o sea, no tenemos que ir a mirar a otro sitio, sino a nosotros mismos, de enfrentar y resolver esos problemas. Evidentemente está condicionado por la situación histórica, la situación colonial que se tiene ahora mismo en Canarias, pero la falta de cohesión social, la falta de sentimiento de pertenencia a una nación, la despreocupación, el individualismo, la aculturación y el subvencionismo, el vivir todo el día subvencionado en muchos aspectos, yo creo que son verdaderamente los puntos, los problemas básicos, fundamentales de donde surgen todos los demás y que no nos permiten enfrentarnos a todos esos problemas, o sea, enfrentarnos a la corrupción, por ejemplo, enfrentarnos a la ineficacia de la administración pública, enfrentarnos a la competencia que nos pueden hacer países que vienen de muy lejos, y te hablo de Corea o de China, que están bastante lejos y que esquilman pues, el Banco Pesquero Canario Sahariano, pues, por ejemplo. Pues no podemos enfrentarnos porque aquí no tenemos una sociedad que haya generado la capacidad de crear las estructuras sociales, que podemos hablar de liderazgo, de enfrentarnos a todo eso. Vamos, yo lo dejo ahí porque si no me enrollo en la persiana y lo siento muchísimo, ¿vale? Seguimos y terminamos con esta pregunta para Cosme. ¿Cuáles son los principales problemas de la sociedad canaria? Pues yo creo que, bueno, primero con una breve aclaración, soy ex miembro, por esta bendita forma que tenemos de hablar, no sé si quedó claro, ex miembro del Comité Nacional de Felipe Guañac, y decir que para mí los problemas que podrían englobar todo lo que se ha ido diciendo aquí con bastante precisión y certeza por parte de los compañeros, se podrían enumerar como tenemos problemas de dependencia, tenemos problemas de desarticulación, es decir, la sociedad canaria no está articulada en torno a ningún proyecto común, tenemos falta de fomento de los valores autóctonos, estamos absolutamente eclipsados por los valores no solo españoles, sino occidentales y, vamos a decir, europeos para no entrar en más disquisiciones. Y, sobre todo, el problema que yo creo que hace que
que todo esto se perpetúe en el tiempo es un escasísimo nivel asociativo, es decir, que se traduce en un bajísimo nivel de participación política y social, especialmente social, política también, por parte de los canarios en la gestión de sus propios asuntos. Todo eso nos coloca ante una sociedad que, desde mi punto de vista, presenta, como decía antes aquí Carlos, una seria incapacidad para resolver sus propios problemas y, además, en un horizonte complicado. Cosme, vamos a empezar por ti en esta ahora para la siguiente pregunta, que en realidad vamos a unir la 2 y la 3 y damos el doble de tiempo porque están relacionadas. ¿Podrías sintetizar cuáles son los objetivos prioritarios para una auténtica o un auténtico cambio político, social y económico de Canarias? ¿Y por qué crees que hay resistencia a este cambio? Bien, por empezar por el final, por lo más fácil que yo entiendo, hay resistencia al cambio porque eso le pasa a toda sociedad que tiene incertidumbre respecto de su futuro, que no tiene el control de sus medios y que estaría también el problema de la falta de liderazgo que ha dicho Jorge, pero también entiendo que hay un problema grave de precariedad de conciencia como pueblo. Es decir, me encantan a mí estas reuniones de compañeros porque saludo a amigos y compañeros, pero este proyecto o proyectos de este calibre, todos los que yo he conocido ya unos cuantos, han adolecido de falta de digamos, implicación o de extensión al conjunto de asunción, de ser asumidos por parte de la sociedad. Y en cuanto a los objetivos para la transformación, entiendo que haría falta una reconstrucción científica y divulgación de nuestro pasado, creación de la conciencia nacional, sin eso no vamos a ninguna parte, y articulación en torno a un proyecto nacionalista, articulación de la mayoría social de la población canaria. ¿Y por qué crees que hay resistencia al cambio? Entiendo que hay resistencia al cambio porque esta población no tiene miedo, no tiene incertidumbre, tiene una subordinación histórica desde que Canarias existe como tal, hay una precaria conciencia y ante eso cualquier cambio que se le proponga, que siempre viene de fuera, el pueblo canario, esa incertidumbre es como si fuera, dicho para entendernos, como si tuviera limitaciones para andar. Le cuesta caminar solo porque es un pueblo dependiente, en definitiva, porque es un pueblo colonizado. Gracias, Carlos. Las mismas preguntas que sintetizarías de forma rápida, de forma breve, ¿cuáles los objetivos para esa auténtica transformación y por qué crees que hay resistencia para ello? Sí. Bien, a ver, yo sintetizar los objetivos prioritarios para una auténtica transformación política, social y económica. Yo lo primero que me planteo es cuál es la situación política y económica que tenemos ahora mismo. O sea, desde mi punto de vista, ahora mismo estamos viviendo en una democracia formal. Una prueba de ello es que nosotros podemos venir aquí, yo puedo decir lo que digo y no me detiene la policía así de entrada, ¿no? A lo mejor en otras ocasiones y en otros momentos sí lo hacía, y no tan lejano, es una democracia formal. En Canarias esta democracia formal se viene agravada por una situación de explotación colonial, así a lo bestia. Planteada esta cuestión de principio, a mí me parece que hay una falta de legitimidad de la situación política, hay una falta de democracia, de verdad, no hay democracia. Un dato nada más para que ustedes vean, el gobierno de Canarias está apoyado únicamente por un 24% del electorado, ¿vale? No está apoyado ni por el 50 ni por el 55, por el 24% son los que apoyan al gobierno de Canarias actualmente, ¿no? Entonces, claro, si nosotros como nacionalistas o como independentistas consideramos que este sistema es ilegítimo y lo queremos cambiar por uno que sea verdaderamente legítimo, quiere decir, por uno donde la libertad de nuestro pueblo y la democracia sean de verdad, pues evidentemente el primer objetivo es conseguir eso. O sea, nosotros tenemos que conseguir
tomar las riendas del destino, el pueblo canario tiene que tomar las riendas de su propio destino y encarar los problemas que tenemos ahí, todos los que hemos hablado antes, el paro, tal y cual, y fundamentalmente la legitimidad va a venir por eso, por ese lado. Ahí es cuando vamos a tener legitimidad. Por otro lado, claro, ya digo, ese para mí es el objetivo prioritario, la democracia, la libertad. Si quieren nos ponemos en plan románticos o decimonónicos y decimos la libertad de la patria y todas esas historias, ¿vale? Pero bueno. Y luego, ¿por qué hay resistencia al cambio? Pues yo voy a hacer mías algunas palabras de las que decía Cosme. Yo creo que hay miedo y incertidumbre. Todo lo hemos experimentado cuando hablamos con la gente y le hablamos a los mejores, hombre, la independencia y tal. Ah, estás loco, tú. Eso es mucho miedo. Pero también hay una cuestión que para mí es muy importante. En Canarias, desde los años 80 para acá, ha habido claramente un secuestro de la voluntad popular. Los años 70, finales de los 70 y 80, ustedes saben perfectamente que había un movimiento nacionalista bastante pujante, se llegó a tener hasta el Ayuntamiento de Las Palmas, aunque no todos los que estaban ahí eran independentistas, ¿no? Pero era bastante nacionalista, bastante popular. Bueno, pues se produce un secuestro de esa voluntad popular, yo creo que perfectamente planificado y ejecutado. O sea, ahora toda la gente, incluso dentro del campo nacionalista, la gente se cree que las elecciones, con un sistema electoral que es injusto, completamente injusto, desde mi punto de vista, como dije antes, ilegítimo, pues ahí está reflejada la voluntad del pueblo. Y nos volvemos locos pensando si este pacta con aquel o aquel pacta con aquel. Señores, eso no es democracia. Estas personas o estos grupos políticos que han secuestrado esta voluntad popular se llaman a sí mismos nacionalistas. ¿Y a qué se dedican? Se dedican a gestionar el Estado colonial. O sea, se dedican a gestionar lo que es las estructuras del Estado, con todos sus defectos, con una administración de justicia completamente ineficaz, con una corrupción galopante. En fin, la economía, pues ya sabemos cómo está, el aspecto financiero, estamos sin blanca y sin banca, ¿no? En Canarias no existe. Gracias. Bueno, yo creo que seguimos. es suficiente. Jorge, seguimos contigo, pues lo mismo, sintetiza objetivos prioritarios y creo que no se escucha, pero bueno, ¿y por qué hay resistencia a este cambio? Bien. Yo creo que no solamente vale el decir vamos a ser independientes, también hay que tener en cuenta qué va a pasar el día después, porque de nada nos sirve salir del colonialismo para caer en el neocolonialismo, ¿no? Pues para hacer eso hace falta estructurar desde ya un proyecto país, un proyecto nación, ¿no? Alguna gente me ha criticado diciendo que soy liberal y que el día después van a venir aquí las multinacionales, ¿no? Bueno, ese realmente es un análisis evidente completamente superficial y completamente elemental, ¿no? Y la gente tiene que entender que eso ya está metido dentro del análisis y dentro del sistema. Y el problema no son las contradicciones, sino cómo se gestionan o saber, digamos, gestionar esas contradicciones, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Podemos empezar a hablar de muchísimas cosas que hay que hacer, ¿no? Y caemos en el error de siempre, tratar de solucionar un error estratégico con medidas operativas. Y lo primero que te enseñan en una escuela de estrategia es que eso no es posible. Un error estratégico solamente se soluciona con medidas estratégicas. En ese proyecto país tiene que ver la diversificación de nuestra economía, tiene que ver la potenciación de nuestra conciencia nacional, tiene que ver la recuperación de un sector financiero, porque ¿alguno de ustedes piensa que después de la crisis va a surgir un nuevo sistema que no tenga un sistema financiero? No, ¿verdad? Bueno. ¿Y por qué? Digamos, y lo que hay que empezar a hacer es empezar a construir ese proyecto nación, tener esa visión de saber a dónde queremos ir, ¿no? ¿Por qué resistencia al cambio? Bueno, pues porque necesitamos, lo primero de todo, descolonizar el pensamiento, que a mí me parece una frase que me dijo un pastor de Teror y que me parece una frase preciosa, ¿no? Hay resistencia al cambio porque hay manipulación y porque hay intereses creados, ¿no? Y porque vivimos en una especie de Matrix y la gente tiene miedo a tomarse la pastilla roja. Se ha anulado la potencia del yo y todo el cambio, todo el tema de liderazgo, que es enfrentarse a las incertidumbres, enfrentarse a su cambio, tiene que ver también con la potencia de ese yo, ¿no? Pero el colonialismo mental actúa fomentando miedos e inseguridades.
¿vale? Como diría Víctor Ramírez, uno de nuestros principales escritores, pues castrando a los individuos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros percibimos la realidad a través de nuestro sistema de creencias y valores, y es como un prisma que analiza la luz. De ese prisma pueden salir cosas que son demasiado buenas para creérnoslas, con lo cual no nos la creemos. Pueden salir cosas que van contra nuestros principios, nuestras ideas fundamentales, nuestros paradigmas, con lo cual lo desechamos, y solamente somos capaces de discutir esa pequeña línea que digamos que nos la creemos porque no es demasiado buena y que no va contra nuestras creencias. El colonialismo mental actúa deformando ese prisma, de tal forma que nos deforma la percepción que tiene el pueblo de la realidad. Es igual que alguien que tiene miopía o astigmatismo, no ve la realidad tal cual es, sino deformada, ¿no? Por ejemplo, y esa deformación empieza incluso en la escuela o en la universidad. Tú dile a un estudiante de económicas o a un estudiante de empresariales que el mercado no es libre, que aunque él crea que hay libre mercado, no hay libre mercado, porque por encima del mercado están los parlamentos y los tribunales. Y es a través de estas instituciones y de la formación de las reglas de juego, a través de las leyes, por lo que los intereses, determinados intereses económicos de determinados grupos se protegen, ¿no? Por tanto, yo creo que incluso la perspectiva de izquierda a derecha es una perspectiva completamente que nos lleva a un camino equivocado, ¿no? Yo prefiero irme a la Grecia clásica o prefiero irme a la Revolución inglesa o a la Revolución americana, y realmente el concepto clave sería la rebelión contra la tiranía, ¿no? Vemos ahora, leemos algunos de los escritos de Tomás Moro y vemos que el comportamiento es exactamente igual al que había en la Inglaterra que él vivió. Con lo cual, digamos, no es una cuestión de, yo no creo que sea una cuestión ni siquiera de lucha de clases, es una cuestión de cómo alteramos las reglas de juego para tener una democracia verdadera. Y para eso hace falta visión, saber a dónde vamos, y hace falta liderazgo, es decir, capacidad y ganas de cambiar. David. ¿Qué quieres? Pues yo pienso responder a las dos preguntas juntas porque en realidad son lo mismo. ¿Cuál es el motivo de esa resistencia? Y la forma de superarla precisamente es los objetivos. Y empiezo con una metáfora muy sencilla. Cuando se construye una gran estación de tren, una estación central, se construye pensando en tener todo el espacio libre en el centro posible. Los pilares se quitan, se van hacia las paredes y se queda un espacio diáfano, por un motivo, para que la gente vea dónde está y a dónde va. Y el motivo principal para que cualquier persona se resista a moverse o a cambiar es que no sabe dónde va. Y si yo no veo porque tengo columnas en medio, no tengo claro dónde voy y doy vueltas hasta que encuentro el camino recto. Y eso es lo que pasa en cualquier sociedad y sobre todo en la Canaria, donde la información que tiene o no es la información que debería tener porque no le informan de lo que sucede, o está tan manipulada que lo que recibe es la mitad de las veces lo contrario a la verdad. Por ejemplo, ¿cuántas personas que me encuentro habitualmente me comentan, por ejemplo, que tal ley fue decidida el día tal en tal sitio? Yo pongo cara de póker, digo, ¿te referirás a una resolución administrativa? Y dicen, no, porque eso lo hizo el diputado de no sé dónde. Entonces es una ley europea. No, pero en realidad es ayuntamiento. Entonces es un mando. No, pero a ver, ¿de qué va el asunto? ¿Quién lo hizo y qué regula? ¿Eso a ti en qué te afecta? Y si no lo quieres, ¿cómo lo cambias? Ah, pues no sé, pero me han cobrado 500 euros. Y esa es la realidad. No se sabe ni dónde se está, que eso es grave. Y lo más grave es que no se sabe dónde se quiere ir, porque si yo le cuento a alguien cuál es mi opinión y a dónde quiero ir y cuáles son mis grandes objetivos, me dirán, pues no lo veo, ve tú solo y cuando llegues me lo cuentas. ¿Y cuáles son los grandes objetivos? Que precisamente se pueda participar realmente. A mí me han dicho, bien, David, si no estás de acuerdo, te presentas a las elecciones. Digo, bueno, pues dame tú 3 millones de euros y yo monto un partido para poder presentarme. Porque eso de que cualquiera puede presentarse y participar está más que por ver. O, dame un nombramiento de, por ejemplo, hay un caso muy sangrante y actual de diputado del común y elígeme. Pero que no me elijan a un señor que fue alcalde de una ciudad que no precisamente representa a la mayoría y que va a ser nombrado porque
un organismo donde participan 2 grupos políticos, que no sociales, tienen todo el poder para decidir quién va a defender al total de los ciudadanos, que se supone que es el cargo con sueldo. Si por lo tanto yo no sé a dónde quiero ir, quien me lo dice él con 50 personas más que cada vez me dicen, no, conmigo, pues mejor con el otro. Ya mañana si eso decidimos, no es que haya resistencia al cambio, es que ni siquiera tienen ni idea de a dónde hay que ir a cambiar. Por tanto, el objetivo primero es que sepan todos, y con todos me refiero a todas las personas que puedan intervenir, dónde están, qué es lo que les afecta, por qué les afecta y quiénes son los responsables de que les afecte. Y una vez que eso pase, todos tenemos en consecuencia que actuar. Si a mí me cobra alguien 100 euros por arreglarme una tubería, le digo, espera, explícame por qué me estás cobrando esto. Si me cobran 10.000 euros por cambiarme la misma tubería, digo, disculpa, no me está cuadrando el cambio de presupuesto. Socialmente es lo mismo. Si alguien se está poniendo un despacho, un sueldo, un coche, le está poniendo 6 negocios cerrados a unos amigotes, está liberalizando el suelo, está decidiendo que yo aquí no puedo intervenir, aquí sí puede intervenir el otro, y yo lo sé, yo actúo en consecuencia. Ahora, si no lo sé, ¿cómo voy yo a hacer ningún cambio sobre lo que ni veo, ni lo que sé a dónde tengo que ir para arreglarlo? Y yo creo que esas son las 2 preguntas. Y empiezas tú ahora, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentarían los independentistas canarios y cómo conectar con una mayoría social? Pues casi que volvemos a lo mismo. Por utilizar también un ejemplo muy próximo y cercano, tenemos aquí una serie de manifestaciones en plural por un mismo objetivo en singular, en varios lugares distintos y con una auténtica guerra de reyes entre medio. ¿Qué clase de colectivo, digo colectivo, somos que ni siquiera estamos unidos a la hora de decidir entre nosotros? ¿Cómo vamos a aplicarla a nadie? Absolutamente nadie. ¿Y con qué cara vamos a decirle, oye, mira, esta es la situación, esta es la solución, deberíamos avanzar por aquí, si ni siquiera somos capaces de decidir, esta es la solución y estamos todos de acuerdo, mínimamente siquiera en ello? Así que un principal reto del independentismo, primero, es crear una imagen de seriedad, de respetabilidad, de que se nos puede escuchar sin que nadie ponga cara de, ¿pero qué me estás diciendo? Ese es el principal reto. Y el segundo es organizarnos. Es que haya un proceso de independencia, no 25 procesos separados que sí, que parece que van hacia el mismo sitio, pero si veo 25 personas juntas en caminos distintos, evidentemente yo no les hago caso. Y eso no es que sea un reto, es una necesidad para no desaparecer. Y voy cortando, que el tiempo ya se me acaba. Gracias. Perdón, Jorge, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo conectar con una mayoría social y qué retos tiene el independentismo canario? Yo creo que la respuesta está en la propia pregunta, ¿no? O sea, el principal reto es cómo conectar y formar una mayoría social, ¿no? Y para eso no se puede hacer desde posiciones extremas donde estés completamente desligado de la realidad social en donde tú vives, ¿no? Aparte de eso, yo creo que hay un déficit importante de formación y disciplina a nivel político, ¿no? Y no solamente se trata de hacer unas siglas y un personalismo detrás de unas siglas, ¿no? Realmente, si quieres avanzar, pues tienes que hacer lo que han hecho todos los movimientos civiles en el norte de África recientemente, pero antes de ellos en la Europa del Este o en otros lugares del mundo, y es empezar a hacer estructuras de reclutamiento, de formación y de sostenimiento, ¿no? O sea, las estructuras financieras que te permitan sostener, digamos, el partido o el movimiento, ¿no? Pero yo creo que también hay otra serie de retos que son todavía mucho más difíciles de alcanzar, ¿no? Y volvemos otra vez al leitmotiv del cambio y de ser capaz de fomentar el cambio, ¿no? Y hay que cambiar actitudes y paradigmas que ya están obsoletos. Yo muchas veces leo, comento artículos o intervenciones en las redes sociales y me da un flashback hace 40 años, ¿no? Creo que estamos discutiendo y estamos teniendo algunos puntos de vista que ya están obsoletos, ¿no? En todo eso hay que entender, el independentismo tiene que entender que no basta con tener razón. Cubillo tenía razón en muchísimas cosas, muchísimas, el petróleo, la importancia de África, pero no lo supo vender, porque lo importante, y aquí está un especialista en comunicación, no es que tú tengas razón, ni es lo que tú digas, sino lo que la gente perciba.
Cuando empezamos a tener esa madurez política, que sabemos que lo importante no es tener razón, que la razón no nos vale de nada, que lo importante es lo que perciba el público que le estamos diciendo, pues yo creo que entonces habremos dado un gran paso, ¿no? Y todo esto necesita, por supuesto, una labor pedagógica y de proselitismo y de educación a la gente, ¿no? Y volviendo también al otro leitmotiv, el tema del cambio, ¿no? Hay que entender cómo se articulan los procesos de cambio en las organizaciones, con las empresas, en las sociedades, ¿no? Y cuando se habla de unidad, cuando se habla de todos por el mismo camino, yo creo que eso es una absoluta majadería. Y yo creo que nos estamos desilusionando, desmotivando por algo que realmente no tenía por qué ser, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, el proceso de liberación de Argelia, lo que hacía al frente el FNL, oye, estamos todos juntos, vamos a cambiar, queremos ir ahí, vale, perfecto, vamos para allá. ¿Alguien no quería? No se paraban a negociar o no dejaban que una postura, uno de los grupos retrasara o boicoteara el proceso. Simplemente, oye, se te da la opción de sumarte a lo que quiera hacer la mayoría. Si te sumas, se te da las mismas condiciones con los demás, y si no, se te aparta, ¿no? Es un poco lo que decía el general Patton. Lidérame, sígueme o quítate de mi camino. Punto. Y lo que no se puede hacer es dejar que pequeños grupos, que no son más de 4 individuos, boicoteen, digamos, toda la motivación de un colectivo muchísimo más amplio. Carlos. En primer lugar, yo quería hacer una pequeña puntualización. Como ustedes han visto cuando me nombraron, yo soy graduado social y asesor fiscal. Yo fui miembro de la Confederación Canaria de Trabajadores hace muchísimo tiempo. Ya no tengo militancia ni política ni sindical, debido a que mi trabajo, pues casi digamos que me lo impide. En cualquier caso, lo digo un poco para plantear que estoy desligado de cualquier opción política nacionalista de las que actualmente están, digamos, en vigor. En cuanto a la pregunta, retos y oportunidades a los que se enfrenta el independentismo. A ver, ¿y cómo podría conectar con una mayoría social? Yo creo que precisamente el reto es ese, conectar con una mayoría social, crear una mayoría suficiente de población que le permita a un movimiento nacionalista, independentista, no tiene por qué ser uno de los partidos existentes, ni de los que existieron en su época, ni nada, plantear o forzar una situación de tal magnitud que obligue de alguna manera al Estado español a negociar la independencia de las Islas Canarias, algo a lo que después nos referiremos cuando hablemos de la pregunta concreta, o bien que fuerce una situación tal que se genere, pues bueno, un conflicto imprevisible que sería pues muy sangriento. En cuanto a oportunidades, eso en cuanto a lo que es el reto, ¿no? En cuanto a oportunidades, mira, mi opinión es que actualmente aquellos que se llaman nacionalistas y que tienen responsabilidades, comillas, responsabilidades de gobierno, tienen un desprestigio que se lo han ganado a pulso, y no solo los políticos, las organizaciones políticas, sino también los sindicatos, etcétera, etcétera. O sea, yo cuando oigo hablar de pactos entre Coalición Canaria, que se dice nacionalista, y el Partido Popular, yo alucino, digo, yo no sé cómo les permitimos que se llamen nacionalistas. Por lo tanto, una de las cuestiones, quizás de acuerdo con lo que dice Dorta, yo creo que hay que vaciar de contenido nacionalista a los que no lo son, simplemente. O sea, hay que vaciar de contenido nacionalista a aquellos que se dedican a entregar banderas de combate a buques de la Armada Española. Eso no es nacionalismo canario, ¿vale? Hacer pactos en cualquier sitio, ayuntamiento y tal, les da igual con quién, el caso es estar en el gobierno, ¿vale? Yo creo que eso hay que denunciarlo, eso es una oportunidad que tenemos los nacionalistas para denunciar todo ese tipo de cosas, porque eso no es nacionalismo. Carlos, y por último, si es una cosa muy pequeña, claro, ¿cómo generamos la cohesión social esta que decimos que es necesaria? ¿Cómo generamos ese espíritu nacionalista? Pues mira, aquí hay que trabajar, y trabajar se trabaja donde está la gente. Yo lo siento mucho, pero trabajar no se trabaja quizás en este foro, ¿vale? Se trabaja en el Tajo,
con los trabajadores si quieres montar un sindicato. Un sindicato no se monta desde arriba, se monta estando con ellos abajo, porque si no te conviertes en lo que ahora mismo son comisiones y UGT y todo esto, una gestoría administrativa, una asesoría jurídica y ya está, vida sindical no hay. Y así en todo, organizaciones políticas, sindicales, empresariales, vecinales y culturales. Por ahí es por donde tenemos que empezar. Gracias, Carlos. Cosme. Muy brevemente, porque creo que lo esencial se ha dicho todo, para decir que yo creo que el principal reto que tiene el independentismo para poder conectar con esa mayoría social que haga, como yo decía en mi anterior intervención, que bueno, amplias capas populares participen del proyecto, es únicamente convertir digamos, en sensación política un sentimiento de canariedad que yo creo que no niega nadie que existe en este país. Simplemente, tal vez con las medidas esas de educación popular de que hablaba Jorge, o de la forma que se vea, en primer lugar, crear el sujeto político que haga que ese nacionalismo real, que como muy bien denuncia Carlos, es muy distinto del postizo, yo creo que eso aquí nadie lo duda, afecte a las capas populares a esa idea y después hacer que esa canariedad, que en sentido primario es fácil de detectar en nuestra población, se convierta simplemente, se vehiculice hacia un movimiento político y luego ese movimiento político irá haciendo lo que haya que hacer en cada momento, que no vamos a definirlo aquí, pero me parece a mí que sería el paso de lo emocional a lo político. Simplemente eso, nada más y nada menos. Bueno, estamos en el ecuador de este evento. Quedan 3 preguntas por hacer. Vamos a sintetizar la restante en 3 preguntas. La dinámica, como saben, es la organización ha tramitado una serie de preguntas que le vamos haciendo uno a uno a cada uno de ellos. La siguiente se la voy a lanzar a todos a la vez, dado que para escuchar las respuestas de forma aleatoria, si quieren, sí que les pido un poco de brevedad para afrontar ya la recta final, que creo que tiene una parte de contenido ideológico de las personas aquí presentes que es relevante. Esta pregunta, que digo lanzo a todos, es, dado que existen selecciones deportivas nacionales en países que no son estados, ¿qué opinión tienen de que Canarias tenga una selección nacional y cuán importante es? Tú, Jorge, dale. Empiezo yo. Yo creo que todo lo que sea potenciar la conciencia nacional es positivo y todo lo que sea ayudar a las relaciones internacionales es positivo, ¿no? Y dentro de la conciencia nacional, pues la parte de la cultura es parte integrante de ella y las manifestaciones deportivas pues también ayudan a fomentar esa identidad. A mí no me desagradaría nada ver a la selección canaria jugando la Copa África y tener aquí a los Panteras Negras angolanas, o la selección de Sudáfrica, o la selección de Ghana, o la que sea, ¿no? Aparte de todas las ligas que se jueguen en Europa o lo que sea, ¿no? Y ver a Pedrito, o ver a Silva, o ver a los grandes jugadores canarios más a menudo en nuestra tierra, pues creo que también sería positivo. Pero no podemos no limitarnos a esto. Por ejemplo, en el rugby hay una gran tradición de equipos supranacionales, ¿no? Y, por ejemplo, las islas del Pacífico tienen su equipo de rugby que juega competiciones internacionales. ¿Por qué no las islas atlánticas podríamos tener lo mismo? ¿O por qué no, por ejemplo, un equipo como de base étnica, igual que tienen los maoríes en Nueva Zelanda, ¿no? Con todos los jugadores del norte de África, ¿no? De la Tamasca, con la cantidad de jugadores Amazigh que hay en la liga francesa, desde luego nuestro rugby elevaría considerablemente el nivel, ¿no? Y todo este análisis yo creo que se puede extrapolar a cualquier otro deporte. ¿Alguno más quiere hacer alguna consideración al respecto? A ver, yo sinceramente creo que esto es una cuestión que en las actuales circunstancias en las que se encuentra el desarrollo del movimiento independentista en Canarias, no puedo calificar más que como banal, sinceramente. Yo creo que el tema de una selección nacional canaria caerá como fruta madura con la independencia. Antes vamos a tener muchísimas dificultades, si no va a ser imposible, porque si continuamos formando parte del Estado español, hay un sistema legal
que establece que unas federaciones son las que deciden las selecciones nacionales. En este caso solo se reconoce la selección nacional española a efectos de competiciones oficiales en el extranjero, tanto en el fútbol como en cualquier otro deporte. Entonces, además, hay que tener en cuenta que en otros países, como puede ser en Inglaterra o en el Reino Unido y en otros países, pues hay unos condicionantes históricos que son los que permiten, por ejemplo, que España, la selección española de fútbol, se enfrente a la selección escocesa, ¿vale? Pero hay unos condicionantes históricos, hay unas razones históricas, porque allí fue donde surgió el fútbol, donde surgió el rugby también, que no es más que una escisión, y es por eso. Entonces, a mí tratar este tema ahora, así como por ejemplo tratar el tema de cómo será el futuro uniforme del ejército canario, o si vamos a tener armas o el ejército español nos la va a dejar o no, me parece absolutamente banal. O sea, yo creo que ahora mismo tenemos que centrarnos en lo que es la profundización de la conciencia nacional canaria en amplias capas de la población, ¿vale? Que están completamente alejadas de nosotros. Hay que ser sinceros y hay que ser realistas, porque si no somos realistas nosotros mismos, mal nos va a ir cuando queramos llevar esto a la práctica. Otra cosa distinta es que utilicemos el tema de la selección canaria y demás, pues para agitar, porque vale, como cuestión de agitación no me parece mal, pero nada más. El rugby es una escisión del fútbol. No lo vayas diciendo muy alto, pues te voy a buscar problemas, Seguimos adelante, si les parece, con las dos últimas preguntas que, como decía, son de mayor calado ideológico quizás. Y vamos a empezar por ti, David. ¿Qué factores son diferenciales en la reivindicación canaria comparada, por ejemplo, con las reivindicaciones de las naciones sin Estado europeas? ¿Y qué papel debería jugar Canarias en el contexto internacional? Y, unido a ello, en tu opinión, ¿qué modelo económico debería tener Canarias? De acuerdo. Factores diferenciadores con otros, la verdad es que otros ejemplos de naciones sin Estado hay muchísimos. Entonces, factores diferenciales habrá muchísimos, pero me voy a centrar en lo más evidente. Por ejemplo, un factor diferencial básico que solo compartimos con los departamentos franceses son que somos un archipiélago, que por mucho, por ejemplo, que Escocia tenga su derecho a independizarse, tiene por tierra un pequeño continente, como dicen ellos, una isla muy grande, como dice Europa, que es el Reino Unido, o sea, Gales por un lado, Inglaterra por otro. Tienen espacio intermedio. En el caso de Cataluña, por ejemplo, tienen una gran tradición histórica de comercio con su entorno. En Canarias, nuestra tradición histórica es que no nos dejen comerciar. De hecho, para comerciar tenemos que enviar barcos llenos de gente a cambio de poder mover mercancías, lo cual no es precisamente mucho libre comercio, que digamos. Otro factor diferencial muy importante es que podemos identificar en otras opciones, en otras naciones, en otros estados, que hay movimientos organizados, con tradición, con historia, con conocimiento, con una educación formal, una educación real, que saben qué es cada cosa, que no hay que explicarles cada paso, qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Sin embargo, en Canarias tenemos una tradición de que no se permite que se forme un auténtico bloque de personas que sepan lo que están haciendo y para qué lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Y sin ir más lejos, pues los últimos 30 años de gobierno de Canarias. Y es mi ejemplo más sencillo. Y esto nos lleva al modelo económico. Bueno, en mi opinión, que sé que muchos discrepan conmigo, lo importante no es el modelo económico. El modelo económico no es más que la forma en que las personas se relacionan entre sí para intercambiar bienes y punto. Unos son intercambiados porque hacen falta y otros porque me gustó esa cortina y quería ponerla en el salón. Lo importante es el modelo social. Y es el modelo social lo que falla en todos los modelos económicos. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que hay que proteger, primero, la convivencia, la libertad del individuo. Si yo no puedo tomar mis decisiones, no me está rentando en absoluto estar en una sociedad. Si eligen por mí todo, no estoy en una sociedad, me están dirigiendo. Segundo, tengo que tener que echarme a la boca. Si tenemos una situación no ya de paro, sino de miseria, de personas sin hogar, de personas que tienen que ir a Caritas cuando ya tenían una familia y la mantenían, eso no es un problema de modelo económico, es un problema de falta de modelo social que se vende a lo primero que le han puesto encima. Si no tenemos educación de calidad y echamos a la gente de las escuelas y universidades porque no se pueden pagar una matrícula de 1.500 euros, mañana ¿quién va a manejar la maquinaria? Pues el señor que venga de fuera. Es decir, el modelo económico está muy bien, pero solo tiene sentido hablar de eso si previamente tenemos un auténtico modelo social que garantía de que hay convivencia social real.
De nada me sirve una teoría económica preciosa si al final el resultado es gente que padece sufrimiento, hambre, no tiene sanidad y no puede educarse para tener un futuro mejor. Eso no es modelo económico que funcione o no funcione, es una falta de simplemente de valores sociales puros y duros, en mi opinión. Con la intención de que quede al final un poco de tiempo para el coloquio, vamos a intentar ceñirnos a 2 minutos, 120 segundos para responder. Valores diferenciales, el papel que debería jugar Canarias en el contexto internacional y unos retazos sobre el modelo económico que querría para Canarias. Pues muy esquemáticamente, el factor diferencial es la descolonización. Eso es lo que nos diferencia de otros territorios como pueden ser Escocia o como pueden ser el País Vasco. Los procesos de descolonización, si se hacen dentro del marco de las Naciones Unidas, evitan el vacío de poder y bueno, dan una serie de garantías. Y ese es lo que nos diferencia y lo que nos hace distinto de cualquier otro proceso de autodeterminación en otros pueblos, ¿no? Canarias debería jugar no debería jugar un papel periférico en la decadencia europea, debería jugar un papel central en el crecimiento africano, ¿no? Y esta tendencia al crecimiento africano es evidente si uno se lee cualquier tipo de informe de los mercados financieros actualmente. La cantidad de fondos de capital riesgo que están invirtiendo en África, la cantidad de inversores internacionales que están invirtiendo en África, es bestial. Estamos llegando ya tarde, ¿vale? La plataforma entre continentes, todo eso, vale, está muy bien. Yo quiero una Canarias abierta, yo quiero una Canarias dentro de la globalización, pero que podamos aprovecharnos también de las cosas buenas de la globalización, porque el REF y el Estatuto de Autonomía, el efecto real que tienen es que nos deja con lo malo de la globalización sin poder disfrutar de lo bueno de esta. ¿Y cuál es el modelo que a mí me gustaría para Canarias? Pues yo quiero una Canarias para los canarios, pero como he dicho antes, abierta al mundo y jugando un papel primordial en el desarrollo africano. Una economía diversificada. El turismo ya no va a ser el motor del crecimiento y sin crecimiento económico no se va a poder solucionar el tema del paro, ¿vale? Entonces hay que cambiar y hay que cambiar el modelo económico en el que estamos. Y tenemos una oportunidad importante, pero es que nos empeñamos en seguir replicando inconscientemente modelos coloniales. O sea, pongo sol y playa, pero que los turistas los traigan los alemanes. Vendo posición, plataforma tricontinental, pero que las empresas las traigan los americanos. O como un innovador, un empresario local, pues quería vender su patente para fabricar para un determinado país. Es decir, inconscientemente se están replicando modelos coloniales y yo creo que es una cosa que ya tenemos que empezar a dejar de lado. Y tanto el tema del petróleo u otros recursos naturales como los ingresos que podemos tener por puertos o aeropuertos, yo creo que deberíamos copiar lo que se hace bien en el mundo para evitar lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Y es lo que ha hecho Singapur, es lo que ha hecho Noruega, es lo que han hecho muchos países, incluso algunos de los estados dentro de Estados Unidos. Y es la creación de fondos soberanos que ayuden a crecer, a diversificar la economía, en el que el sector público no tenga un papel de intervencionista ni dependa directamente del político, sino sean unos fondos públicos que actúen como inversores dentro de la iniciativa privada. Claro, ¿qué es lo que pasa? También me gustaría tener un sector primario potente, y me gustaría tener un sector primario potente no porque se gane dinero, porque no se gana dinero en ningún sitio. El sector primario está tan manipulado y tan intervenido que todo el mundo está subvencionado. Los americanos subvencionan el millo, la política agraria común en Europa es una de las principales causas de hambre en el tercer mundo y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Si salimos con la mentalidad de un tío recién salido de la carrera que va a mirar solamente el aspecto económico y se olvida del aspecto estratégico, pues yo creo que estamos equivocados, ¿no? Y para acabar, ¿cuál es el problema? Que todo esto, para meter este tipo de reformas, tenemos que acabar con las mafias del transporte, los monopolios de la energía, el estar en manos de un sistema financiero foráneo y otro tipo de intereses. Carlos, te recuerdo los 3 conceptos: factores diferenciales, Canarias en el contexto internacional y modelo económico para las islas. Los factores diferenciales para mí están muy claros. Estamos hablando de factores diferenciales de naciones sin Estado europeas, ¿vale? Y les pongo tres ejemplos. El País Vasco, que es una zona de fuerte industrialización, que tiene una gran cohesión social y que además es muy agresiva
económicamente hablando. O sea, es muy potente, muy pujante. Por otro lado, podemos comparar, o sea, Canarias no tiene nada que ver con Valonia y Flandes, las dos regiones o las dos nacionalidades o naciones que conforman lo que es el Reino de Bélgica. Son naciones que ahora mismo están a punto de separarse, o sea, hay un problema de secesionismo en Bélgica y tampoco tiene nada que ver, por ejemplo, ni con Bretaña ni con el sur del Tirol, que son naciones sin Estado que pretenden, en algunos casos han pretendido, pues la independencia. Pues estas, por ejemplo, hay un respeto tremendo a sus peculiaridades nacionales y además tienen unos niveles de vida que son, vamos, que no tienen nada que ver con los que se podemos tener en Canarias. Canarias, como han dicho mis compañeros en la mesa, está a más de 700 kilómetros de Europa y a unos 90 del continente africano. Está claro que el papel que tiene que jugar Canarias en el contexto internacional está delimitado un poco por esa situación. Y no quiero decir la manida frase de que Canarias está cerca, no, mira, la realidad es que Canarias puede ser, debe ser, tiene poder para ser un motor económico, cultural y de desarrollo para toda la costa occidental de África o para todos los países que tienen costa en el occidente de África, ¿no? Por supuesto, hay una cuestión para mí que es básica. Hay unos principios y esos principios tenemos, por lo menos yo creo que hay que respetar en todo momento. Son los principios de libertad, de democracia, de igualdad, esos principios de respeto a los derechos humanos y eso yo creo que es una cuestión fundamental, que en un futuro Canarias tiene que plantearse que eso por delante. Y luego mi modelo económico, hombre, yo le digo que mi modelo económico es un poco, quizás no goce de mucho predicamento aquí, o sea, mi modelo económico es el de la propiedad común de los medios de producción, pero claro, eso es un poco duro aceptar ahora. Yo creo que la realidad nos impone una economía de mercado, pero yo creo que el Estado, en vez de ser como es ahora, una rémora, o es la bola del preso que tenemos, que los empresarios canarios muchas veces tienen que arrastrar para poder hacer negocios en África o en otros países o incluso aquí mismo, pues el Estado tiene que ser el que fomente las relaciones comerciales y el que permita que se desarrollen esas operaciones con toda África. Si nosotros somos capaces de garantizar una estabilidad política en el archipiélago canario y una estabilidad que llevará seguramente una estabilidad financiera, podemos convertirlo verdaderamente en un foco de inversión internacional para toda una zona de África que tiene unas potencialidades de desarrollo inmensas. Nada más. Cosme. Vamos a ver si lo digo brevemente. En cuanto a las diferencias con las naciones sin Estado, hombre, yo haría hincapié en dos aspectos que de alguna manera se han rozado ya, que uno es el del carácter objetivamente colonial de la presencia española en Canarias, que no se va a dar en ninguno de los, por ejemplo, de los supuestos que ha mencionado Carlos, y paradójicamente y por el otro lado, creo que efectivamente también nos diferencia mucho el que toda esa gente ya se ha dotado de una cohesión social y de un sujeto político que está llevando adelante esos procesos, ¿no? Es decir, esas naciones se están construyendo sobre la conciencia nacional. Como buena característica de nación colonizada, nosotros tendríamos que empezar desde más abajo, aunque si de razón se tratara, estemos más cargados de razón que mucha gente, o por lo menos tanto como el que más. Ahora bien, en cuanto al papel internacional que pudiera jugar Canarias, vamos a ver, pues claro, somos cabeza de puente de cualquier comunicación con África, de las buenas y de las malas, es decir, mientras estemos en el actual status quo, estamos siendo utilizados contra nuestra expresa voluntad. Quiero recordar que por fin en alguna ocasión, pues yo digo que hay un sentimiento emocional que no hemos sabido aprovechar, porque por ejemplo el pueblo este le dijo que no a la OTAN, en un contexto en que la fuerza pujante en aquella época, como era el PSOE, estaba con una postura súper ambigua, es decir, Canarias tuvo su propia posición, ¿no? Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que una neutralidad sería difícil tanto en este escenario como en el escenario de una independencia, creo que el papel real que Canarias puede jugar en el contexto internacional está muy delimitado por la famosa polémica de la globalización. Es decir, si se sigue caminando de verdad políticamente hacia la famosa aldea global, pues realmente Canarias tendrá muy recortado su papel. Y esto también nos lleva a la cuestión del modelo económico. No podemos plantearnos en ningún caso un modelo autóctono económico al margen del modelo económico imperante,
Por tanto, creo que lo que se ha descrito aquí es muy aceptable por parte de Jorge, e incluso son valorables los ideales que ha formulado Carlos, o las predicciones comerciales que ha hecho David, pero me parece que no podemos aspirar a una Canarias, digamos, que imponga al mundo un nivel económico distinto del imperante en el mundo. Por tanto, creo que lo que hace falta es control de la soberanía de nuestros recursos, desarrollo autocentrado de lo que tenemos, fomento de relaciones comerciales solidarias, control de la banca y limitación de la expansión del capital extranjero. Ahora, ella le irá a la cometa para hacer todo eso. Gracias, Cosme, por cumplir estrictamente el tiempo. Y vamos con la última pregunta. Empezamos por ti, Cosme, si te parece. En el caso de que se produjera, hemos hablado de los problemas de la sociedad canaria, hemos hablado de los retos y oportunidades que se presentan, factores diferenciales, Canarias en el contexto internacional. En el caso de que se diera, como decía, ¿cómo imaginas el proceso hacia la independencia y cuál es tu visión de una posible Canarias independiente? Vamos a ver. Yo, si en este momento como dice aquel, se admitieran apuestas, y desgraciadamente, en la coyuntura actual, yo creo que yo tengo más fe en que Canarias acceda a la independencia o a alguna constitución de tipo filofederal por desintegración del Estado español, más que porque nosotros la podamos imponer de alguna manera. Es decir, ese es el proceso primero que yo me imagino desde un punto de vista realista, ¿no? Ya se ha escrito mucho sobre la desintegración, no solo de España, sino de otros estados europeos. Yo creo que, aunque ahora se ha apoyado mucho precisamente en los éxitos deportivos, pero el concepto de españolidad en muchos pueblos de España está en declive y algunos están empujando activamente hacia su emancipación, y yo creo que nosotros podríamos subirnos a ese carro. Esa es la primera vía. Después, un cambio profundo en el mapa internacional también podría favorecerla, pero hoy por hoy yo no la espero. Y desde este punto de vista entiendo que, en fin, por casualidades de la vida, esta mesa redonda se celebra en el momento en que se ha producido la disolución de la inactividad definitiva de un movimiento de liberación en el Estado español en cuanto a la lucha armada, por entender que efectivamente es un método que puede ser sustituido digamos, en el contexto actual por guerras de imprevisibles consecuencias y que además te producirían un lastre difícilmente. Entiendo que ha de ser siempre un proceso político y que debemos probar el sistema, ver qué elasticidad tiene, y una vez obtenida esa mayoría social de que hemos venido hablando aquí, y siempre apegados a nuestra bandera y a los símbolos que nosotros tenemos y a todos los demás elementos que constituyen el concepto de patria, pero tendríamos que trabajar por una salida. Y después, una vez que fuéramos independientes, como dije antes, no podemos ya pensar en que podemos estar al margen, ni aunque tuviéramos... recientemente estuve en un país que me decían que ellos habían decidido que como eran un país pequeño, quitaban el ejército, porque aunque lo tuvieran, ¿de qué les iba a servir? Bien, pues yo creo que debíamos de trabajar un poco en la línea de realismo, y yo me imagino una Canarias solidaria, una Canarias, digamos, que fomente y favorezca la paz, y en ese sentido que pueda progresar libremente. O en otro contexto, y hacer una política de enfrentamientos con Europa o de disquisiciones con respecto al continente africano, nos trasladaría a un escenario en el que la independencia sería inviable. Carlos, te formulo las mismas preguntas. En el caso de que se diera, bien, ¿cómo imaginas este proceso y cuál es tu visión de esa Canarias independiente? Bien, con independencia, en este caso con mucha independencia de lo que dice Cosme. A ver, yo no concibo el proceso sin trauma. Para mí será un proceso traumático, incluso si se produjera lo que Cosme Suárez plantea, ¿vale? Desde mi punto de vista, habrían dos posibilidades, aparte de una posibilidad, pero bueno, yo creo que irían unidas. Quiere decir, la primera posibilidad sería una posibilidad bastante complicada, dado que la norma o la ley española ahora mismo, la Constitución, impide
la secesión de cualquier parte de las que forman ahora mismo el Estado. Eso está impedido, la Constitución, el artículo 2 lo tiene muy claro. Y luego hay que tener en cuenta también una cosa, que es el artículo 8.1, el que habla de las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Mar y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier negociación para obtener la independencia con un hipotético gobierno español en su momento puede contar con simplemente la negativa del Ejército, porque tienen la Constitución y les apoya la Constitución. El Ejército, hay que tener en cuenta que el Ejército son unos señores que visten casi todos igual, que llevan unos palos largos así, que hacen pum, que suelen matar, y además que no se dedican, no son una ONG, no se dedican a salvar vidas en los terremotos, normalmente dan leña, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces no caemos en la cuenta de eso, ¿no? Quizás no aquí quizás lo sepan, pero quiero que quede claro, ¿no? Yo entiendo que solo con una fuerte presión social interior, una fortísima presión social interior y una presión internacional considerable se puede llegar a una salida negociada. Siempre que los españoles vulneren su propia normativa, la Constitución, y que, por supuesto, paren al Ejército. La otra posibilidad es que la presión social tenga un carácter insurreccional o de levantamiento, y que incluso hayan apoyos exteriores que permitan un movimiento que podría ser incluso armado. Que pueda contrarrestar la represión que seguramente se produciría, ¿vale? Yo, desde luego, prefiero la primera vía. Yo creo que es la vía que tenemos que hacer. Pero yo ahora mismo, cuando estaba preparando un poco esto, me acordaba de muchas frases que han dicho muchos personajes célebres acerca de la libertad, de la patria y demás, ¿no? Esto es una cuestión que no se le puede poner precio. No hay que excluir ninguna posibilidad. Si estamos hablando de la independencia de la patria, no podemos estar hablando de que yo no voy a salir a la calle y me voy a enfrentar con alguien y me van a matar, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, eso es fundamental, ¿vale? Está muy bien la vía negociada si la conseguimos de miedo, pero lo más probable es que no sea así, o por lo menos que no sea del todo así, ¿vale? En cuanto a la visión de una Canarias independiente, yo me he permitido, no sé si la SGAE me dirá algo, pero bueno, vamos a esperar que no. Yo me he permitido traerme un disco que tenía aquí en mi casa hace mucho tiempo, que es de Taburiente, y que dice así, y ya con eso termino. Dice: tengo tantas cosas que decirte y necesito tu voz para hablarte. Vamos a dejar atrás los sueños que el pueblo espera y tenemos que darle. Somos la vieja esperanza que la raza y la tierra pedían, y nuestra generación obtendrá la semilla perdida que el nativo hace tiempo sembró. El que luche ganará la tierra, y el que no tendrá aquí lugar. Y la tierra será del que siembra, y no habrá diferencia de hogar. Construiremos una nueva casa con ventanas y puertas abiertas, para todos los poetas, para el campesino y el hombre de pesca, donde entren los estudiantes, los cantores y el de la limpieza, donde vivan los obreros y no habrán de agachar la cabeza, cada uno en su puesto de riqueza. Así me imagino yo a Canarias independiente. Gracias, Cosme, Jorge, de tu visión y cómo imaginas ese proceso. Ya hemos escuchado que hay, pues, Cosme plantea la posibilidad de un escenario traumático como algo casi ineludible, ¿no? Carlos, perdón. Jorge, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Lo único que diría es que contra la Constitución están los procesos de descolonización, y eso que me corrija aquí el letrado si me equivoco, y el derecho internacional está por encima de las constituciones nacionales. En cuanto a lo que dijo Cosme, yo creo que también es un análisis muy, muy serio y muy certero, tanto en el tema de desintegración del Estado español como los cambios estratégicos que podían ocurrir. Pero como yo prefiero tratar de ser dueño de mi propio destino y no depender o tratar de minimizar la dependencia de factores externos, yo creo que, independientemente de eso, nosotros tenemos que seguir tratando de construir esa mayoría social que habíamos hablado, para que en un proceso de madurez pues pueda surgir esa presión interna de la que hablaba Carlos. Y tenemos que tener en cuenta que un proyecto de construcción nacional se tiene que hacer entre todos. Nadie está excluido, incluso los que piensan distintos a cómo pensamos nosotros. También tienen su papel, y también se tiene que contar con ellos, ¿no? Porque tienes que generar una suficiente mayoría social del 60, 70, 80%.
¿Y cómo explicaría una visión de una Canarias independiente? Bueno, pues aquí me podría yo enrollar 2 horas hablándote de todos y cada uno de los detalles, ¿no? Y entonces aquí vamos a intentar hacerlo de una forma lo más resumida posible. Pues yo me imagino una Canarias independiente de ciudadanos libres. Y yo creo que ese es el concepto. Una Canarias independiente de ciudadanos libres. ¿Por qué? Porque la mejor defensa contra el imperialismo, ese que estamos hablando, de que te vengan y te hagan un golpe de Estado o lo que sea, es tener ciudadanos libres e informados. Y dentro de una democracia real, si en Suiza tienen 8 millones de personas y pueden hacer una democracia directa en el que el ciudadano no solamente puede presentar un proyecto de ley, sino puede derogar por iniciativa popular una propuesta de ley aprobada en el Parlamento, y si van cada mes a votar o cada 2 meses a votar temas en referéndum, aquí que somos 2 millones, pues lo tenemos muchísimo más fácil, ¿no? Y yo creo que lo demás sobra, o sea, ciudadanos libres, básicamente ciudadanos libres en una democracia real. Esa es mi visión de Canarias. David. Empiezo por el final, porque antes de decir el proceso, el camino, habrá que saber a dónde voy, o sea, cuál es la visión de una Canarias independiente. Y la visión pues coincide en gran medida con lo último que dijo Jorge, y es que, como decía antes, lo importante es que las personas decidan por sí mismas sabiendo lo que deciden. Si tenemos, como dice, 2 millones de personas, ¿cómo podemos tener cientos de personas para que nos representen a 2 millones nada más? 2 millones residentes, pero en realidad participantes menos de 1 millón. Y más en corto, en un pueblo de 50 habitantes, ¿cómo puede haber 25 personas que dirigen el pueblo? ¿Qué pasa? La otra mitad está muy ocupada y no puede hacer nada. Por eso, una vez que sabemos a dónde queremos ir, el camino no es, que sí, lo ha sido, un cambio traumático, una guerra de liberación. Vayamos, por ejemplo, a una ex colonia africana de Portugal y preguntemos por Portugal, y si seguimos en pie en el mismo sitio es un milagro. Pero, en realidad, un proceso de cambio se produce primero porque alguien quiere cambiar, si no hay cambio, y porque tiene la fuerza suficiente para hacer el cambio. ¿Quién tiene la fuerza? Quien tiene los recursos en su mano, como decía antes Carlos, el creer en la propiedad colectiva de los bienes de producción. Bueno, ¿qué pasa si tengo los bienes de producción en mi mano? Que yo decido. Habrá otros movimientos sociales que puedan decir lo contrario, pero de base, quien tiene en su mano todos los medios, tiene el poder. ¿Qué significa? Que si el Estado, que si los políticos, para hablar claramente, y los cargos de representación, y los funcionarios, y las normativas, y las leyes, lo que ya está, sigue funcionando, sigue gobernando la vida diaria de cada canario, aquí no hay cambio y no hay independencia. Ahora bien, si sabiendo dónde vamos, hacemos por nuestra cuenta y riesgo los cambios necesarios, si traemos el cambio por nuestra cuenta, y ya veremos cómo, que ya estamos viendo cómo, entonces no es que tengamos que pedirle por favor a España que nos independice, es que no gobernamos solos. La diferencia entre un niño que pide por favor que me deje cruzar la calle y un adulto que dice no, yo voy a cruzar y tú ya verás qué es lo que hace, pero yo estoy cruzando la calle. Y esa es mi opinión. La visión de Canarias independiente, la visión de Canarias independiente es una sociedad sana, que decide por sí misma. No voy yo a decidir por los demás qué tienen que hacer, pero que puedan decidir por sí mismos sin que nadie, con ninguna ley de hace unos 30 años, le diga que no puede. Que un señor hace 30 años dijo que no y que no se puede. Bueno, hemos cumplido con el tiempo y en virtud de ello hay espacio y hay tiempo para preguntas, para comentarios. Igualmente que a las personas que han estado respondiendo a esta batería de preguntas les pediría una mediana brevedad. Tampoco es que tengan que decir las cosas en 20 segundos, pero no liarnos demasiado para que haya espacio y participe el mayor número de personas posible. Yo he tenido un accidente hoy con las gafas y no veo bien. Si alguien... Vale. Aquí empezamos por adelante y luego vamos atrás. Yo quiero enunciar un axioma. Sin control de la población, Canarias no tiene solución. Eso es prioritario. Usted preguntó qué era prioritario. Primero, controlar la población. No podemos seguir soportando esta inmigración masiva. Hay 2 islas, como usted sabe, donde hay más gente forastera que Canarias. Y, al mismo tiempo, la misma importancia tiene la descolonización. Pero lo de la inmigración es tan importante que la descolonización, sin controlar la población, se nos hará imposible. A la izquierda, si le parece, ahí el señor del jersey rojo. Sí. Sí, sí. Buenas noches. En primer lugar, el sistema colonial español lo tiene todo atado y muy bien atado. Es un sistema colonial perfeccionado donde
la docencia está absolutamente controlada por el sistema colonial y evidentemente en esas condiciones la liberación de este pueblo va a ser extremadamente difícil. Y la toma de conciencia, no puede haber una toma de conciencia si la docencia, si los niños están adoctrinados con un sistema colonial que no les permite tomar conciencia como pueblo diferenciado. En segundo lugar, quiero preguntar si la Canarias liberada o una nación libre, descolonizada, va a ser mejor, se va a vivir mejor que con el sistema actual, teniendo en cuenta las contradicciones que tiene el sistema colonial actual, que no permite el desarrollo de muchos sectores industriales, el progreso y la riqueza en definitiva de la nación canaria. Si en otro sistema, suponiendo una descolonización de Canarias, los canarios y la sociedad canaria va a vivir mejor que con este sistema colonial, porque muchos canarios piensan que ahora vivimos muy bien, que todo el mundo tiene coche, que todo el mundo tiene piso y que todo el mundo prácticamente vive muy bien económicamente. Muchas gracias. Quisiera que me respondieran a esa cuestión. Gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Eso dependerá de cómo lo hagamos. Tienes razón, todo depende del marco de referencia. Y en el fondo depende del nivel de dolor. Me contaban el otro día una anécdota, dice, mira, si tú echas una rana al agua hirviendo, la rana se salva, pues, porque le produce dolor y reacciona. Ahora, si tú a la rana la calientas lentamente, pues tienes unas ancas de rana riquísimas. Y eso es poco más o menos lo que hacen con el pueblo canario. Te están dando una violencia de baja intensidad, pero constante. Y si tú no sabes cómo te atacan, no sabes cómo defenderte. Si vamos a vivir mejor o peor, depende cómo lo hagamos, porque el proceso tiene contradicciones, pero lo importante es saber cómo gestionar esas contradicciones. Si nos metemos en el cambio, tenemos la posibilidad de vivir muchísimo mejor de lo que vivimos hasta ahora. Tenemos oportunidad de internacionalizar nuestras empresas, estamos, igual que Singapur, en su día, en un área geográfica que es ahora mismo el norte de África y toda la costa oeste africana, que dan muchísimas oportunidades. Tenemos gas y petróleo, pero repito, todas esas oportunidades, igual que puede ser una bendición, pueden ser una maldición, depende de cómo lo hagamos. ¿Tú quieres hacer algún comentario al respecto? De hecho, no solo estoy de acuerdo en que la población y el control es muy importante, sino que todo el planeta está de acuerdo. Un caso de colonia legal, como es Hawái, por ejemplo, que es una colonia estadounidense donde la población nativa, tal cual, habla su lengua, vive en sus ciudades y en sus pueblos alejados de donde está la invasión americana. Es un lugar donde incluso los propios americanos han puesto un sistema de protección de la inmigración porque aún en sus colonias protegen a los pueblos originales. Eso aquí en Canarias lo dices en voz alta y resulta que eres un racista que odia a los inmigrantes. Una puntualización a eso que acaba de decir David. El problema es el modelo económico, porque aquí el modelo económico significa traemos más inmigrantes para que consuman más, compren más en los supermercados y se compren la casa. El problema que estamos es que el modelo económico, el modelo social y el modelo político que hemos vivido durante los últimos 40 años está agotado y las cifras de paro están ahí para demostrarlo. Igual me voy a meter donde no me llaman, pero creo que no lo he hecho en toda la mesa y simplemente hacer un apunte, ¿no? Que mal nos va a ir si como pueblo no aceptamos a aquellas personas que han decidido venir a convivir con nosotros por necesidad o por gusto. Bien, yo ahí... Pues si no hay solución con personas como yo, me bajo y salgo por la puerta. ¿Le acepto yo a usted aquí como espectador también? Yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con él y estoy mal de acuerdo nos va a con ir usted. si no... 500.000 personas han venido para acá en solo 10 años. ¿Usted les va a dar de comer a esas 500.000? No, comen solo, tienen manos. Vamos ¿Y usted le da de comer a esas personas? Estamos desapareciendo de la faz de la Bueno, tierra. para... Estamos en peligro de extinción y usted ni se entera. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero en el sentido de que somos la única o una de las únicas religiones insulares de la Unión Europea que no tiene una ley de residencia.
Somos la excepción, no la norma, aunque los políticos nos hagan hacer creer lo contrario. Pero también estoy de acuerdo con Chema. Yo creo que una sociedad tiene que ser una sociedad abierta dentro de la sostenibilidad del territorio y que no podemos cerrar nuestras fronteras a aquellos que vengan a enriquecernos. Tenemos, ahí hay un tema que se llama, una teoría que se llama la teoría de los territorios inteligentes, que es una teoría urbanística, y dice que en el siglo XXI los territorios que van a ganar la batalla son aquellos que sean capaces de atraer talento. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario en Canarias. Nosotros estamos exportando más ingenieros que plátanos, pero estamos trayendo muchísima mano de obra no cualificada, ¿no? Entonces, de alguna forma yo estoy de acuerdo con Chema y estoy de acuerdo con usted y creo además que Chema también estará de acuerdo conmigo de que una de las grandes oportunidades de Canarias es intervenir y potenciar el desarrollo de las sociedades africanas. Para que se creen, porque es un problema, perdona, me voy a alargar un momentito, es un problema simplemente de legislación. Fíjense ustedes, hace 30, 40 años Senegal tenía un sector tomatero tremendamente pujante. La política agraria común y la Unión Europea destrozó literalmente el sector tomatero senegalés. Era muchísimo más barato producir tomate en Senegal que hacerlo en España o en el sur de Francia, pero las ayudas, el intervencionismo y la política colonial de la Unión Europea hace que hoy, a día de hoy, el senegalés tenga que emigrar ilegalmente a la Unión Europea para trabajar en los tomateros. Eso se llama esclavitud en el siglo XXI. Si le parece, sí. Seguimos el orden, porque va a ser las tres últimas intervenciones dada la hora. Nos vamos ahí atrás con el señor que tiene el micro, por aquí Juan García Luján también, y luego el señor que está de pie. Buenas noches. Felicitar a la mesa por la iniciativa magnífica de este evento. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho, yo diría que con la mayoría, pero quería, si me permiten, introducir un punto de inflexión en esta charla, en este coloquio, en el sentido de preguntarle a la mesa si no sería interesante, a la vista de la falta de respuesta de este pueblo y a la vista de, vamos a llamarlo, de lo viciado que está o de lo, viciado que está el escenario político canario, de plantearse seriamente hacer política nacionalista institucional. Quiero decir, Canarias necesita respuestas efectivas a lo que está ocurriendo. Y bien es cierto que si en un contexto determinado la población no se manifiesta, habrá que buscar escenarios alternativos para, de alguna forma, pues internacionalizar la causa canaria, llevar la causa canaria a foros internacionales que puedan ser un motivo de presión a las autoridades españolas, al gobierno español, y en esa línea quería saber qué opinan los intervinientes, los conferenciantes, en fin, la mesa, a una posible constitución de un gobierno canario en el exilio. Primera cuestión. Y segunda cuestión, y termino, creo que es importante, porque nadie se lo ha planteado, la posibilidad de que creo que se ha dejado de la mano un arma política importante que tiene el nacionalismo canario, cuál es la reivindicación de sus aguas. Porque no sé si ya nos hemos olvidado de que Canarias está dentro de la zona económica exclusiva de Marruecos. Vale, muchas gracias. Responde a la mesa, si quieres, Carlos. Bien. A ver, en cuanto a lo del gobierno canario en el exilio, desde mi punto de vista, como dije al principio, yo no estoy en ningún partido ni nada, o sea, es una opinión personal. Yo entiendo que eso no tiene sentido. Quiere decir, una cosa es que un movimiento de liberación nacional cree una estructura paralela a la estructura del Estado, ¿vale?, que pueda negociar en plano de igualdad con el Estado colonial para conseguir la independencia, y otra cosa es que se cree un gobierno en el exilio. Un gobierno en el exilio normalmente se sucede, ¿no?, o padece cuando
hay un gobierno y se tiene que marchar del país y entonces se constituye como gobierno en el exilio. Yo creo, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero a mí me da que todos los gobiernos que han habido en el exilio, salvo contadas excepciones, se han terminado por disolver porque el ejercicio del poder, digamos que justifica un poco el gobierno, ¿no? Me acuerdo del gobierno de la República en el exilio, o sea, no servía para nada, ¿no? En cuanto al tema de la reivindicación de las aguas, a ver, yo pienso que si estamos hablando aquí de la independencia, hay una serie de cuestiones, entre las que también está el control de la población, como usted decía antes, que solamente se podrán llevar a efecto cuando tengamos la independencia. ¿Por qué? Porque el control de la población, por ejemplo, o las aguas territoriales canarias, ahora mismo están siendo simplemente utilizadas como excusa por parte de algunos que se llaman nacionalistas para agitar un poco la conciencia de la gente y decir, mira, yo soy tan nacionalista, yo quiero que haya una ley de residencia. Paulino Rivero sin ir más lejos, ¿vale? Y vuelve a insistir sobre la necesidad de la ley de residencia, pero está sujeto a la normativa del Estado. Es más, jura o promete respetar la Constitución y las demás leyes del Estado. Ya me dirán ustedes cómo va a ser una ley de residencia. Tendrá que acogerse a la que diga, a la que decida el Parlamento Español en Madrid, ¿vale? Con respecto a las aguas, pues pasa lo mismo. O sea, hemos visto cómo Paulino Rivero se raya el millo de las aguas territoriales canarias, y las aguas territoriales canarias, señores, son aguas territoriales españolas. Forman parte del Estado español. De momento es así, ¿vale? Otra cosa es que cuando se consiga la independencia pues serán Canarias, pero mientras no, son españolas. Por supuesto, con independencia... El señor que entiende mucho de eso ha dicho que son marroquíes. Bueno, perdón, vamos a ver. Es una cuestión internacional, o sea, una vez que haya independencia tendremos que hacer la mitad, etcétera, etcétera. Eso es otra cuestión. Pero ahora mismo las aguas territoriales canarias, pues como tal agua canaria no hay. El agua canaria únicamente es el agua Firga, el agua de Teror, etcétera, etcétera. Otra no hay, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo este tipo de cuestiones son cuestiones que tienen mucha importancia. Las hace suyas el pseudo-nacionalismo, las agita, pero no consigue absolutamente nada, ¿vale? Claro, cuando vamos a suponer que nosotros tengamos la independencia, hombre, lo primero que se nos va a ocurrir es decir, macho, las aguas canarias son las 200 millas, en lo que sea que estemos en frontera con Marruecos, pues mitad para ti, mitad para mí. Eso está más claro que el agua, porque eso son las leyes internacionales a las que se aplican. En cuanto al control de la población, hombre, pues yo estableceré un sistema de inmigración reglado y lo estableceré no en función de los intereses del Estado español, sino en función de los intereses del Estado canario, ¿vale? Sí, pero a ver, yo le explico una cosa, o sea, ahora mismo en estos momentos cualquier ley de extranjería, mire, yo soy el abogado social, yo me encargo, muchas veces en el despacho me llegan temas de extranjería y yo procuro que todos entren, porque a mí me parece una injusticia bestial que una persona que viene aquí a ganarse la vida vaya a un señor de ahí de extranjería y le ponga pegas, ¿vale? Yo, que entren todos, yo en eso soy liberal, laissez-faire, laissez-passer, o sea, que venga todo el mundo. ¿Qué ocurre? Sí, porque hay una cuestión muy clara, son personas, tienen derechos humanos, ¿vale? Y aquí vienen a trabajar. Ahora, a los de la mafia, que les casquen, pero, y le digo sinceramente, si nosotros tenemos la independencia, el primero que le va a cascar los de la mafia seremos nosotros, porque si no, es que esto sería... No puede ser. Si te parece, vamos a avanzar a las dos preguntas o a los dos turnos que estaban pedidos. Por ahí, Juan. Sí, buenas noches. Bueno, felicito a la mesa por el nivel de reflexión y de datos que aportaron. No coincido, desde luego, con una cierta resignación que vi prácticamente en todos, en que, bueno, hay que aceptar el sistema económico en el que estamos, porque el mundo es así, Canarias no va a imponer ningún sistema, nada. Yo creo que ahora mismo hay sitios como, bueno, en Latinoamérica, Bolivia, Venezuela, que pueden ser referencias en las que no hay que resignarse absolutamente al capitalismo, a la propiedad privada y a dejar todo en manos de lo que venga, ¿no? Porque el debate que se está planteando tanto en población como el tema de aguas territoriales es que a mí me da absolutamente exactamente igual que las aguas se llamen Canarias, que se llamen vallisoletanas, las que están entre Canarias, que sean internacionales, nacionales o del Susum Cordan. Si al final, suponiendo que sean Canarias y estén en un estatuto nacional canario, en una constitución, en una Canarias como Estado propio, se monta una extracción petrolífera y se le da a Repsol, que es una multinacional que depende de otros intereses, ¿no?
Y en cuanto a la agitación del asunto, y pido perdón, no sé si hay que pedir perdón para opinar distinto respecto al tema de si Canarias tiene o no un problema de población, ¿no? Yo tengo una compañera que es extranjera y estoy encantado, estoy enamorado y no tengo ningún trauma, ni siento que me está invadiendo mi casa ni nada por el estilo, y no pasa nada. Y en que desde el nacionalismo institucional, el regionalismo de Coalición Canaria se agita precisamente. Canarias tiene una ley de extranjería que es la del Estado español, que obedece en teoría a los intereses del Estado español, pero tampoco a los intereses de las empresas que controlan el poder español, pero no a los intereses, porque a lo mejor a los españoles les interesa relacionarse más con sudamericanos que con alemanes en un momento dado, ¿no? Es absolutamente contradictorio plantear, o sea, que poner más aduanas o hacer más controles en los puertos y aeropuertos nos va a hacer más felices y nos va a garantizar más puestos de trabajo. No, tenemos un modelo absolutamente desarrollista y la gran apertura de Puertas Canarias es hacer tercerapistas, macropuertos, hoteles y impacto del territorio, un modelo turístico que lo deciden los turoperadores foráneos. Esos son los que traen a la gente y no lo trae el que la ley de extranjería sea más restrictiva, menos restrictiva, ponga más guardias civiles o más frontes, ¿no? En los movimientos de población es así, está absolutamente demostrado que en estos momentos se están yendo. Y si nos fijamos a nivel de Estado español, por primera vez en el último año parece que hay más gente de la que se ha ido que la que ha llegado. ¿Por qué? Por la situación de crisis económica gorda del Estado español. Pues en Canarias pasará lo mismo. Puerto Cabras tenía hace 150 años 700 habitantes, llegó a tener, 20 años después vino la crisis de la cochinilla y pasó a tener 150. Es una lógica de la economía y que a mí personalmente estaría bueno revisar un poco determinadas teorías que se basan en la construcción de la nación en la que todos hablemos igual y tengamos el mismo color y todo esto, ¿no? Vamos a hacer, si les parece, la última intervención del público, que es un señor que estaba por ahí de pie. Son menos 20, nos han dicho que a menos cuarto, ¿verdad? Había que ir terminando. Termino ya. Bueno, después de esta intervención, si quieren alguna respuesta, y lo damos por acabado. Bueno, el tema es, yo quiero enseñar una revista que mi padre me dejó en paz descanse, de la Gaceta del 23 de abril del 78, es Antonio Cubillo, cuando hay que aplicar al Estado español en las cantidades que marca de los asesinatos de ETA. Esto es un terrorismo español, intento de asesinato de Cubillo, aquí está, el enviado de, no sé si fue Martín Villa, a lo que iba. Perdón, vamos a ver. Yo quiero simplificar una cuestión. Creo que el compañero, el señor, dijo antes algo referente que los mismos problemas, David, que los mismos problemas que tiene Canarias son los mismos problemas que tiene, los mismos problemas que tiene Canarias son los problemas que tiene cualquier región de España. Yo quiero ser breve, es una cuestión. ¿Me disculpa un momento, por favor? Si los mismos problemas que tiene Canarias son los mismos que tiene España, yo hago un artículo en lo que digo que Canarias es lo que la verdad esconde. Por ejemplo, el paro más alto de España y segundo de Europa. Voy a ser rápido, los salarios más bajos de España. La media de cobro de un salario en Canarias son una media de 400 euros, según noticias. La cesta más cara de España. Las pensiones más bajas de España, fracaso escolar más alto de España, los impuestos más caros, más altos de España, entre ellos el IBI, la peor sanidad de España. Dese un paseo por la garita para que vean que aún tienen las camas de San Martín oxidadas. Donde más se destruyen empresas en Canarias, en la cola de la isla de dependencia, 75.000 familias están viviendo bajo el umbral de la pobreza y marginación, barriada marginada, guetos de marginación, pobreza, droga, delincuencia. Hay colas de familias, eso dicho por un empleado de un centro comercial, donde van al cierre de los supermercados o centros comerciales para coger de los containers comida. Hay colas, bueno, de cada 100 canarios en paro, más del 50% lleva un año sin conseguir un puesto de trabajo. Esto no es aplicable a los que vienen de la península, especialmente a peninsulares. Nuestros agricultores pagan el agua más cara de España y peor calidad. En Canarias desaparecen al año más de 250 explotaciones agrícolas.
De cada 100 jóvenes canarios, más del 50% no tienen trabajo y el 70% no tienen ni preparación. Noticia últimamente. Donde más parado hay en cada familia de España. Hay empresarios que no contratan a canarios. Vamos, ni los quieren. Eso pasa ahora. En Canarias no caben más por nuestros aeropuertos, entran todo tipo de elementos. Y digo elementos porque aquel que viene de fuera a quitarme un trabajo de una manera desproporcionada, en la que si yo cobro 80 porque tengo 800 o 1.000 euros porque tengo que pagar un autónomo, y aquel elemento lo hace por 600 o 400, me está desprestigiando un trabajo y está tirando un trabajo a los canarios. En fin, en Canarias no caemos más. Vamos terminando. Perdón, en Canarias, yo he esperado por ustedes, también entiendo que deben esperar. Aquí el trabajo... no soy yo el que... Aquí el trabajo... Disculpe. ¿Me quiere escuchar un segundo? Canarias lidera con más de 300.000 parados, estamos en cabeza de divorcio, Perdone. Sanidad Canaria. ¿Me escucha? Cada inmigrante, perdón, termino ya, cada inmigrante nos cuesta, cada inmigrante niño ingresado en un centro de acogida nos cuestan 1.800 euros a los canarios. Y cada inmigrante que viene, la mayoría está dando 200 a 300 euros por no darle un bono guagua aparte. Y aquí hay familias que no tienen ni para comer. Bueno, y se divorcia, bueno, la destrucción familiar, porque muchas inmigrantes vienen a destruir las parejas en Canarias. ¿Me escucha un segundo, por favor? Y nada más, perdón, ¿Me escucha un segundo, por favor? Un segundo solo. El señor anfitrión del Club Prensa bueno, La el Provincia... señor anfitrión, vale, bueno. ¿Me escucha un segundo, por favor? Sí. ¿Me deja terminar? El señor anfitrión del Club Prensa La Provincia, ¿es ahora? Sí, sí, sí. No, ya no, creo que ahora es La Provincia, ¿verdad? Me dice que nos dijo desde el principio, nos advirtió que había que terminar a -15. Hemos intentado cumplirlo durante todo este tramo horario, el tiempo de ¿Puedo decir una última cosa y termino? Eso se lo dice. ¿Me puede decir una cosa? Breve, termino rápido. Perdona, coño, yo también he limitado con lazo. Mira, España es el primer puesto, está en primer puesto de trata de blanca, de consumo de cocaína, de consumo de medicina, en la cola de descubrimiento científico y en puestos, y no digamos nada, que estamos en segundo puesto del mundo en pornografía infantil. Si eso no lo van a trasladar con los problemas que tenemos los canarios, que Dios nos ponga confesado. Muchas gracias a todos por haber asistido a este evento, especialmente a la mesa por responder a estas 9 preguntas y por el apretón de tiempo que les he ido pegando. Gracias.